Hola, bienvenidos al quinto episodio del podcast Entre Sueños y Tintas de Catatumbo Editorial. En esta oportunidad tenemos a Ana María, una abogada que sabe de propiedad intelectual y derechos de autor. No saben lo complejo que es conseguir a alguien que sepa de estos temas y queremos discutirlos pues un poquito para que sepan un poco más, porque pues sí es importante. Entonces, si quieres, Ana, preséntate. Hola, ¿cómo vas? Muchas gracias, Mariana. Mi nombre es, bueno, ya Ana María Torres Rocha. Yo estudié pues jurisprudencia y estoy muy interesada en el derecho de autor, propiedad intelectual y propiedad industrial. Entonces, pues aquí estoy para resolver las dudas que tengo. Gracias, Ana. Pues creo que la primera duda para todas estas personas que nos escuchan, que muy seguramente no tienen mucha idea de derecho, es pues en qué consiste la propiedad intelectual y los derechos de autor un poquito. Es importante destacar que la propiedad intelectual abarca no solamente los derechos de autor, busca proteger las creaciones y bienes inmateriales. Y en ese sentido, no solamente abarca los derechos de autor, sino también la propiedad industrial, que también incluye las nuevas creaciones. Por su parte, el derecho de autor protege bienes inmateriales, como ya te comentaba, propias de la creación del intelecto humano. Esto incluye obras artísticas, literarias, software, lo que tú creas como fotografía y demás, esto los protege el derecho de autor. El derecho de autor pretende proteger no ideas, las ideas que uno tenga no se protegen, sino aquellas obras que se materializan. Es decir, yo puedo materializar una idea mediante un libro, mediante una pintura, mediante una canción. Y cuando yo materializo esa idea, ya tiene una protección legal por parte de, el régimen de propiedad intelectual de derechos de autor. Listo, listo. Creo que se entendió más o menos que la propiedad intelectual pues no solo abarca como los derechos de autor, sino como la protección de ideas. Igual tendremos como una pequeña sección de comentarios en este podcast por si no entienden, porque pues es un poquito más técnico. Bueno, Ana, esta sí es una poquito con la curiosidad mía y es, ¿por qué decidiste especializarte en esta rama del derecho, siendo que hay tantas ramas y esta es como una bastante pequeña y bastante específica? Pues yo creo que eso tiene relación con gustos personales. Yo desde pequeña me ha gustado muchísimo el arte, la música, la danza específicamente, y encontré en la propiedad intelectual una manera de hacer un poco de balance entre mis gustos y aquello que había estudiado. Tengo bastantes habilidades para el derecho desde pequeña, entonces decidí estudiar esta carrera, pero en la propiedad intelectual, como te comenté, puedo darle protección a aquellas obras artísticas de las cuales siempre me han gustado desde pequeña. Entonces, ha sido como un balance entre lo que estudio y también entre lo que vienen siendo mis hobbies desde pequeña. Ok, oye, no, muy chévere, porque de verdad sí, sí es súper importante como tener personas expertas en el área. Lo que te digo y lo que les comentaba al comienzo, es muy complejo encontrar abogados y abogadas especializadas en el área, como que no es tan popular, no es tan famoso. No, no, pero siento que es una rama del derecho que está un poco en auge. Ahora con las tecnologías de las aplicaciones, TikTok, con todas estas nuevas creaciones, como te comento, del intelecto humano que requieren protección legal, últimamente es una rama que está muy en auge. Antes no estaba muy visualizada, se mantenía, digamos, protección a lo que venía siendo la industria musical, la industria literaria, pero ahora con las nuevas tecnologías y las aplicaciones que toman una viralidad importante en poco tiempo desde la pandemia, ha sido importante, digamos, tener claro estos conceptos de la propiedad intelectual y no mucha gente lo conoce y es importante que lo sepa. Y esto, aparte de derechos de autor que ya te comentaba, tiene protección no solamente en intelecto humano, también hay creaciones por parte de, por ejemplo, procesos industriales que también son protegidos por parte de la propiedad industrial, pero eso es otro tema. Si deseas tocarlo, me comentas. Listo, listo. Si no, igual está súper interesante como el tema. No sé si nos alcance a dar el tiempo, porque igual es una rama amplia, amplia, muy amplia del derecho, que por eso también Sí. es bien interesante que no lo toquen tanto, porque es
pues de ahí sale mucho de derecho privado, como yo sé un poquito, lo que te comentaba, como muy poquito, pero Sí, también me parece muy chévere, solo que pues si no, no estudié como derecho ni nada parecido. Quiero también ok. preguntarte, pues dentro de todo este mundo, pues una duda que tienen muchos autores cuando salen ya al mundo real de la escritura es, bueno, ¿y yo cuánto gano? Porque uno dice como no, yo escribo y me vuelvo millonario, pero la dura realidad es no. Entonces, si nos quieres explicar un poquito de cómo funcionan las regalías como de los autores, sería genial. Bueno, para explicar eso tengo que explicar un poco que los derechos de autor contemplan para los autores diversos tipos de derechos. Están los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos, digamos, derechos propios o aquellos derechos que relacionan al autor con su obra y le otorgan unas facultades al autor para disponer de la obra como él considere, porque como ya te comento, la protección de una obra artística o de una obra en materia de derechos de autor surge su protección desde su creación. Sí es importante y en Colombia opera algo que se llama el registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que le otorga al autor como una prueba de que en efecto eres autor de determinada obra. Y esto es importante porque en materia de regalías hablamos de no de los derechos morales que ya te comento, sino de los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, como bien lo puede decir su nombre, son aquellos que retribuyen al autor económicamente por la creación y explotación de una obra. Y en ese sentido, por ejemplo, se encuentra el derecho de reproducción, el de distribución, el de comunicación. Hay una gran variedad de derechos patrimoniales, pero los autores normalmente en la práctica lo que ocurre es que estos derechos patrimoniales, a diferencia de los derechos morales, son transferibles. El autor puede decidir si los comercializa a través de terceros o no. Entonces, en la práctica, según lo que tú me comentas, por ejemplo, los autores de obras literarias. Un autor crea una obra y demás, pero busca tener, digamos, algún patrocinio por parte de editoriales, librerías y demás. Y normalmente las editoriales pactan un contrato en la que se distribuyen las ganancias de esta obra, y eso es lo que tú llamas regalías. Entonces, normalmente se pacta un derecho patrimonial, por ejemplo, de distribución. El de distribución autoriza la venta de los ejemplares de la obra al público, pero un porcentaje de ese derecho es distribuido a la editorial y otra parte al autor, según se pacte en el contrato. Normalmente, y según lo que he leído, este tipo de contratos pactan, por ejemplo, un 10% de las ventas al autor, mientras que el resto se queda por parte de la editorial, porque como sabemos, comercializar un libro, por ejemplo, no solo implica la creación, sino su distribución, su transporte, su impresión y demás. Tiene bastantes intermediarios en su proceso y en ese sentido la editorial se encarga de distribuir a estos terceros una parte de las ganancias, mientras que el autor se queda con otra parte, no el 100%, pero según se pacte en el contrato, eh, el autor tiene esas ganancias. Ok, ok, o sea, como para resumirlo un poco, tú dices que lo que se pacte en el contrato es como lo que tiene de ganancias el autor, ¿sí? Sí, esta cesión de derechos patrimoniales depende de cada contrato. Listo, listo. Quiero preguntarte si como en tu experiencia profesional como y académica, ¿has visto algún caso en el que las regalías de un autor superen el 2%, 5% o algo así? Depende muchísimo de los acuerdos que se hagan. Últimamente está muy en auge que los autores hacen las propias publicaciones en medios digitales, digamos, Ujú. porque antes esto era un concepto de las regalías que se mantenía con las editoriales cuando los libros solamente se comercializaban físicamente. Ahora los autores pues pueden encontrar mejores regalías de sus obras cuando las publican, las autopublican, así se llaman, cuando las autopublican. Ya en el caso cuando contratan, digamos, estos servicios que ofrecen las editoriales, pues que tienen renombre, por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya a comercializar mi libro propiamente, así lo hago, por ejemplo, en ámbito jurídico con Legis. Legis ya tiene, digamos, una reputación en el mercado, ofrece varios servicios a los abogados y demás, digamos, es un servicio muy concurrido por parte del mercado
y en ese sentido tiene una reputación importante. Entonces hay más probabilidades de que me lo comercialice Legis con una buena tasa, digamos, monetaria. Así lo hago yo por mi cuenta. Normalmente, pues realmente desconozco los porcentajes que mantienen, por ejemplo, editoriales y demás. Sé que son muy bajos porque yo sé que se quedan con una gran parte, digamos, de lo que se obtiene de las regalías de la explotación de una obra literaria. Pero es que realmente eso depende, cuánto se pacte con la editorial. No conozco realmente de un caso, pero eso depende cuánto se pacte con la editorial. Ah, listo. Sí, te lo preguntaba como para saber si, como en ese ámbito, has tenido la oportunidad de ver cómo, por ejemplo, eso, como en cuanto a regalías, cómo se da, cuánto se da. Cuando yo aprendí un poquito en la universidad, todos los casos que se dan, el que menos gana es el autor, ganaba como el dos Sí. por ciento Y Sí, como realmente tendrían que ser unas ganancias considerablemente altas para que luego el autor tuviera una retribución importante por su obra. sí, exacto. Sí, eso era como a donde quería ir, como solo, por ejemplo, si era un autor ya reconocido o superaba como el estimado en ventas, se hacía como la retribución y la compensación frente a eso, pero de resto era como, no, pues la mayoría se va a servicios editoriales. Sí, Entonces, claro. como para que se entienda un poquito eso, porque otra vez, muchas veces cuando está en este mundo y decide escribir, es como, no voy a escribir, pues uno es realista y sabe que no va a ser millonario de escribir, pero sí espera una retribución que uno dice como, bueno, pues es que mi trabajo vale, y cuando se estrella con la realidad es, no me publican y aparte, no me compran y aparte, si me llegaran a publicar en una editorial grande, no gano un miserable peso. Sí, eso ocurre. Por eso te comento que en los últimos años los autores han, digamos, preferido utilizar las plataformas virtuales que ofrecen, digamos, unas condiciones monetarias mucho más asequibles a los autores. Entonces, la autopublicación y virtualmente termina siendo una opción genial. Entonces, no sé si tú, por ejemplo, conoces Wattpad, ¿no? Eso lo conocimos todos cuando éramos jóvenes, digamos, fueron los inicios de cómo publicar una obra literaria sin yo tener que acudir a una editorial para que me distribuya. Ahora mismo hay unas regulaciones normativas que ya incluyen, digamos, estas autopublicaciones y que protegen de muchísimo mejor, o sea, en condiciones mejores a los autores que si se hace con estos acuerdos que te comento, por ejemplo, las editoriales, porque como te comento, eh, distribuir una obra literaria no es solamente crear o no implica solamente su creación, sino también la impresión, el diseño de la portada, quizás hacer también publicidad y de todo eso se encargan las editoriales y por eso usualmente se llevan considerable porcentaje de la ganancia. Sí, 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 sí. Sí, no, igual también es como para que todos sepan, como que no es solo por capricho editorial que las editoriales tampoco den hartas regalías, sino que es un proceso que requiere mucho gasto, que tampoco la editorial, o sea, tiene que ser una editorial muy grande, tiene que ser como Planeta, para que gane. Sí, claro, De Diosa. resto, lo único que hace es pagar los servicios, o sea, lo que es impresión, distribución, al autor como que paga sus básicos y sus obligatorios, pero no más. De acuerdo. Y normalmente las editoriales son empresas gigantes que tienen un gran equipo laboral, es decir, tienen su propio departamento, no sé, de publicidad, de imprenta y demás, o quizás también tienen estos servicios tercerizados. En ese sentido, todas estas ganancias, aparte que la editorial va a tener que tener sus propias ganancias, debe distribuirlo a cada persona que trabajó en la distribución y producción de esta obra literaria a la venta. Sí, 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 sí. Sí, es un proceso que más que dar ganancia, da gasto, como si uno hace el balance general, no es tan grande, no No, es no, significativo. depende. Como te digo, todo depende del alcance que tenga la obra literaria, también depende del alcance que logre tener una editorial, todo realmente depende, también depende del porcentaje que se pacte con la editorial. O sea, eso también puede tener un, por ejemplo, digamos que
estuve leyendo. Por ejemplo, en España, un libro que valga 20 euros, normalmente un autor viene a recibir por cada venta 1,50 € céntimos. Sí, Entonces, realmente sí, la ganancia es poca, pero depende de la distribución que se le logra hacer al libro, del alcance que tenga en el mercado, de que tenga una buena aceptación, un buen mensaje, todo. Realmente la distribución de obras literarias es un todo y no solamente como un contrato que se pacta con una editorial para simplemente recibir una retribución económica. Tiene un trabajo detrás. Y normalmente por eso se pacta con editoriales que tienen un gran prestigio, pero normalmente estas editoriales manejan unos porcentajes considerablemente muy bajos para los autores. Ese es el problema realmente. sí, y también algo que pasa, por ejemplo, volviendo a la situación Planeta, es que ellos no tampoco aceptan mucho como la publicación de autores emergentes, porque no es tan rentable para ellos. O sea, saben que es un libro que se puede quedar ahí en stock y a nadie en ningún tipo de negocio es bueno que tenga stock. Entonces ellos prefieren como, si no se han dado cuenta, publicar autores que ya tengan una comunidad creada y tengan un público específico hecho, porque eso hace que la distribución sea muchísimo más sencilla y que la parte de todo lo que es publicidad y marketing, pues ya esté apalancada en un tiempo en el que se creó una comunidad que sí o sí va a comprar ese tipo de cosas y por eso es que tantos youtubers en un punto sacaron libros y se vendieron tanto. De acuerdo, porque tienen una Ujú. audiencia que les asegura la compra. Eso es verdad. Sí, entonces por eso las editoriales grandes como que dijeron, pues sí, o sea, vamos a seguir publicando estos autores que nosotros les vemos futuro, pero no vamos a publicar autores emergentes. Entonces, si uno manda igual el manuscrito, son como, sí, lo vamos a evaluar. Y ahí queda. En sí lo vamos a evaluar, pero pues para que le den a uno respuesta es muy complejo. Muy complejo, muy complejo. Como que los únicos que publican autores así es el distrito con los concursos y no más. Ya. Por ejemplo, mira que no estoy muy al tanto de la industria literaria, pero por ejemplo en la industria musical, precisamente por eso que tú comentas, ocurre que hay unos compositores y unos artistas. Los compositores no tienen una misma audiencia que tiene un artista, llamémoslo Shakira, que es quien se encarga de interpretar las canciones, a modo de ejemplo, ¿no? Sí, Eh, y por este efecto de que normalmente es el intérprete o el artista quien trae consigo la audiencia, los compositores ceden, digamos, estos, como te comento, los derechos morales y los derechos patrimoniales yo los puedo transferir. Los derechos de autor, yo puedo, por ejemplo, decidir si transfiero, por ejemplo, mi obra artística, siendo esta, por ejemplo, una letra de una canción, y transmitirla a un intérprete para que se publique bajo su interpretación y yo, por ejemplo, puedo mantener el anonimato, si así lo quiero, o simplemente me mantengo como compositor, porque precisamente en la industria musical, quien es como la cara de esta obra artística es de quien la interpreta. En las obras literarias termina siendo, digamos, un poco más abstracta la situación porque no tenemos esta misma como ambigüedad. Hay un creador y este creador es el que transmite su obra literaria a una editorial. Es diferente, pero por ejemplo, en la industria musical eso es lo que ocurre. Es diferente el compositor al intérprete y eso pues le da, digamos, un poco más de publicidad a la obra. sí, sí, sí. No, y así pasa también, por ejemplo, en muchos espacios, en el espacio también audiovisual, pesa más como no el editor, sino pues la cara bonita que está ahí al frente. Y De hay acuerdo. muchas películas que también lo muestran, como ese tipo de cosas. Por ejemplo, me acordé ahorita de un capítulo de Los Simpson en el que Lisa y Homero se ponen a leer un libro y conocen a la autora del libro, pero la autora no es la autora, solo es la cara bonita en la portada y la autora es un chico. Son chicos de escritores en un sótano, que es literal, son los que hacen el libro, pero pues vendieron sus derechos a la editorial y la editorial lo que hizo fue buscar una cara bonita para poderlo poner ahí y que el libro fuera rentable y se vendiera. Wow, no sabía, ¿en serio? Sí, es un gran capítulo, te lo voy a mandar. Pero sí, 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 es de un libro, es como una parodia de Crepúsculo, porque es un Ajá, libro de vampiros que les gusta a Lisa y Homero. Y ok. como que están en un museo
y ven a la autora vestida de dinosaurio o persiguen un dinosaurio, algo así. Y cuando se quita la cabeza ven que es la autora del libro y ella les dice como, no, yo no escribo los libros, solo soy la cara bonita. Y quedan como, ¿qué? Wow, las cosas de los negocios. Wow, qué interesante, no sabía eso. Sí, Pues, y ahí pasa todo eso y como que ya les cuentan bien como todo, o es de Harry Potter, algo así. Y también, por ejemplo, cuando hacen, hay también una parodia en la que Bart, Homero, el profesor Flink y la tía de ellos dos crean un libro y Lisa es la que se vuelve la autora porque es la cara bonita. ok, ok, Entonces, pero en ella realidad es la que no es. tiene todo y hace las firmas y todo, pero pues los escritores son ellos. Entonces, si tienen hartas referencias como al mundo de las regalías, supongo que porque Ujú. Matt Groening lo habrá visto en su vida real y los mismos guionistas también. Claro. No, y eso también resalta lo que te comentaba. O sea, hay una diferencia importante entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. Creo que ya te profundicé en los derechos patrimoniales, pero los derechos morales eh, relacionan la creación de la obra con la personalidad del autor. Entonces, el autor tiene la facultad legal, por ejemplo, de exponer si quiere que se le relacione a él con la obra, o puede también mantenerlo en anonimato. Hay muchos autores que mantienen esa idea. Y en ese sentido, cuando una obra mantiene un anonimato, los derechos patrimoniales, que eran los que ya te había explicado, pueden pasarse a un tercero. Y me imagino que eso fue lo que ocurrió en el caso que me comentas, de que sí, en efecto, hay un autor que creó la obra, pero él dispuso determinadas condiciones. Por ejemplo, pudo haber dicho, no, yo quiero trabajar bajo anonimato y quien vaya a distribuir esta obra, por ejemplo, lo que tú me comentas de que se encargaba de firmar en las distribuciones y demás, era otra persona, porque esos derechos puede hacerlos o no el autor según él lo convenga. Sí, sí, por ejemplo, algo que yo sé que pasa en Colombia y me ayudarás también en esta parte es que, a diferencia de Estados Unidos, nosotros acá no tenemos algo llamado como escritores fantasma, sino que sí o sí se Desconozco respetan el los término. derechos Que morales. desconozco el término, como así escritores fantasmas. Ok, ok. En Estados Unidos pasa algo muy interesante y es, por ejemplo, también va muy ligado a lo que te estaba comentando. Si algo el episodio se llama The Book Job, literalmente como el trabajo del libro o la misión del libro. Y en Sí. este lo que se tiene es, eh, y es una figura que sí existe en Estados Unidos, que usan las editoriales y es, por ejemplo, tú escribes un libro, pero tú no lo quieres publicar tú o no quieres como todo ese proceso de publicación, entonces lo que ellos hacen es que te compran los derechos, pero no solo los derechos patrimoniales, sino los derechos morales. Y tu nombre Ujú. desaparece por completo y pones Sí, otro eso. nombre. Digamos, eso ocurre siempre que el autor lo desee. En Colombia, por ejemplo, como te comentaba, los derechos que surgen tras la creación de una obra lo protegen desde la creación de la obra. Pero se recomienda, esto sí es, por ejemplo, un tip importante para las personas que estén escuchando, es que si van a crear una obra literaria, si bien va a ser protegida desde el momento en que se crea, puede ser más importantemente protegida ante una entidad que constate esa creación. La Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia opera en ese sentido. Porque si bien yo creo una obra literaria, digamos, yo soy una autora de un libro y yo la creo y yo la tengo en mi casa a mi autoría. Pero en algún momento, no sé, alguien quiere, digamos, robar un poco esta producción que yo hice. Yo ante este registro puedo probar, hey, esta obra es mía, porque se presume como cierto cualquier registro que haya ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, porque obviamente esto tiene un proceso de revisión y demás, que luego de registrada se mantiene, digamos, durante la vida del autor. Entonces, si bien las obras son protegidas desde su creación, el elemento de registro funge como prueba en la práctica. Cuando hay disputas y demás, es preferible tenerlo registrado ante la Dirección Nacional, como ya te comenté, para evitar pleitos. Entonces, lo que tú me comentas, son derechos que disponen los autores. Pueden disponer los autores si, por ejemplo, quieren que la obra se relacione o no con ellos, y los derechos patrimoniales se los pueden ceder a unos terceros.
porque la ley los faculta para hacerlo. Sí, 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 sí. No, igual lo bueno como de nuestra ley colombiana es eso, como igual si no conocen la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es muy amiga, pues no es tan amigable, funciona hasta cierto horario, pero es muy sencillo proteger como todo lo que se escriba, es solo crear la página, subir lo que uno tiene y ya. No, no Sí, necesita nada más. es realmente rápido. De hecho, la respuesta es como en 15 días, el trámite máximo. Sí, sí, ellos se demoran como un mesecito en Sí, porque realizar son todo. 15 días hábiles que ellos mantienen. Entonces, pues no es muy corto, pero realmente es un procedimiento fácil para las personas. Entonces, la recomendación que sí le haría a quienes estén interesados en la creación de una obra artística o literaria o, bueno, del producto del intelecto humano, es registrarlo ante una dirección nacional. Entonces, pues ante cualquier pleito, ante cualquier controversia, es mejor tener un respaldo porque como te comento, cualquier registro ante la Dirección Nacional se presume como cierto. Y esta presunción en derecho es importante cuando se presentan pleitos. Sí, 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 sí. No, y es súper importante que también conozcan cómo el funcionamiento y cómo se desarrolla esto, pues porque a veces uno no sabe, por ejemplo, aquí muy indiscretamente, en un punto mis amigas concursaron en, eh, pues estas cositas editoriales que sacan hay algunas editoriales como independientes. Y Ujú. no voy a decir el nombre de la editorial, pero pues a mí en ese momento, como estábamos en la universidad y a mí me gustaba todo el tema del derecho y estaba haciendo la opción, pues lo que te decía, como que yo no lo hice tan desarrollado, pero sí, pues sí, sí lo hice con mucho amor mi opción en derecho de la propiedad intelectual. Ahí me preguntaron que cuánto valía precisamente eso, como el registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, porque la editorial les estaba cobrando. O sea, como que habían pasado el filtro y las habían aprobado para publicar, pero que les estaban cobrando temas legales. Y yo les dije, ¿cómo así? ¿Cuánto les están cobrando? Y me dijeron, como no, como 170.000 pesos. Y yo, pero el registro es gratis. O sea, literal, registrarse en la Dirección Nacional de Derechos de Autor es solo crear la cuenta. Lo que Y cuesta realmente es la es el ISBN. creación. Ya inicias, digamos, la solicitud. Sí, no, o sea, no, no, ¿Y es por que qué les estaban cobrando? la verdad no sé, pero pues me pareció curioso porque uno mismo puede hacer el trámite. Yo lo llegué a hacer con unos libros porque los empecé a vender informalmente y alguien me dijo como que mi cerebro fue como, Tacho, pero regístralos. O sea, es importante que proteja tu trabajo. Claro. Lo registré y al mesecito me contestó la Dirección Nacional de Derechos de Autor como tu registro ha sido aprobado y no cuesta nada. Entonces, para que sepan que ese registro, o sea, temas legales, lo único que les tienen que cobrar en caso tal, si les llegan a cobrar, es el registro para sacar el código QR que ven todo el mundo en los libros, es el ICBN, que es lo que permite la distribución internacional. De resto, no cuesta. De acuerdo, oye, gran tip. Sí, es importante porque es posible que las personas que estén haciendo algún tipo de contratación con editoriales les salgan, digamos, con el registro cuesta esto, ¿no? Ustedes lo pueden hacer y no se requiere ni siquiera de ningún apoderado. Sí, 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 eso es súper real, porque pues sí, sobre todo cuando uno escribe y no conoce como del tema, parte mucho pues de inocente. Entonces, de lo que Sí. le digo a un tercero, es como, ah, bueno, pues es que si me dijeron que costaba, pues cuesta, pero pues no, para que sepan, no cuesta y es muy amigable al usuario. Sí, eso es importante. Gran tip. Sí, 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 es bien amigable al usuario. Quiero preguntarte, Ana, también. Pues un poquito, que ya lo hemos estado hablando en Colombia bien, cómo funciona en general este mundo de los derechos de autor, porque pues yo sé que cada país tiene como su jurisdicción, que si bien se rigen como por ya no me acuerdo cómo se llama, igual cada país lo puede ir adaptando a sus necesidades y lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, si nos explicas ya un poco más como en modo local. Ok. Bueno, te comento, Colombia hace parte de la comunidad andina. Ella tiene
una serie de normativa aplicable en materia de derechos de autor y de propiedad industrial, como te comentaba. Los derechos de autor por parte de esta comunidad andina están consagrados en algo que se llama la Decisión Andina 351. Y es una norma comunitaria, como te comento, pero al ser una norma comunitaria a la cual Colombia hace parte, este tipo de normativas ingresan como si fuera una ley de la República expedida por el Congreso de la República al ordenamiento jurídico de Colombia. En ese sentido, toda la normativa aplicable de la comunidad andina nos es aplicable a nosotros. Eso mismo ocurre con Perú, con Ecuador y todos los demás países que hagan parte de esta comunidad andina. Colombia tiene la obligación de respetar estas normativas de la comunidad andina, pero asimismo de desarrollar más explícitamente y más puntualmente, por así llamarlo, todo lo que trata estas decisiones. En materia de derechos de autor, como te comento, es la decisión 351. En materia de propiedad industrial es la 486 de la comunidad andina. Y hay realmente, pues, normativa en materia de constitución política que también protege la autoría en materia de derechos de autor. Pero lo más aplicable son estas decisiones de la comunidad andina, a la que hacemos parte como Colombia. Listo. Entonces, como para resumir, nosotros como Colombia lo que tenemos es un derecho comunitario, lo que quiere decir que hacemos parte como de normativas internacionales, o sea, no somos seres humanos independientes, sino que hacemos parte de regalías internacionales, como de De normas acuerdo. internacionales. Listo. Sí. También ay, perdóname, pero también se me olvidó de comentar, también hacemos parte de algo que se llama el Convenio de Berna y el Convenio de París. Estos ya vienen siendo tratados internacionales que, bueno, tras la revolución industrial que vieron que se veía mucho plagio en la creación de obras y demás, producto, digamos, de esta automatización de los procesos. eh, Se creó, digamos, este tratado en la que se trató y se intentó incluir a todos los países para que hicieran parte de estos convenios. En materia de derechos de autor tenemos el convenio de Berna y en materia de propiedad industrial, disculpa, tenemos el convenio de París. Esos, digamos, hablan abstractamente y muy general mente de la normativa internacional que se debe respetar, pero en materia local tenemos la comunidad andina, digamos, esta normativa comunitaria y aquello que haya expedido las autoridades competentes, llámese, por ejemplo, Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial o resoluciones por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es aplicable a nosotros como Colombia. Listo, listo, sí. O sea, para que entiendan como que acá hay un montón de normativas que nos aplican a nosotros como Ujú. país. Gracias, Ana. Sí, no, esto es súper importante, como también para que sepan que no es Sí, como nosotros hacemos lo que queremos, no, 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 estamos ahí sí regidos como por normas internacionales bien, bien, sí, bien, bien pensadas, eso sí, muy bien pensadas. sí, Para no estar- bastante completa se trata de hacer. Sí, 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 y que pues en realidad son bastante justas. Quiero preguntarte por un caso bien interesante que salió, bueno, dos. Ya que hablamos de Wattpad, que salió en un episodio pasado, y es, por ejemplo, que ocurre con los libros que son de Wattpad, en los que se involucra una persona famosa que su nombre es su propia marca. Por ejemplo, caso de After, que lo mencionamos en el episodio pasado y que se mencionó que la publicación de libros digitales no es tan sencilla ya comercialmente hablando y para tener regalías por un montón de situaciones. Entonces, si nos puedes explicar un poquito ahí cómo funciona. El caso de Wattpad es, yo creo que tú conoces After, ¿no? Todos lo Sí, conocimos. yo me leí los libros de After. Y es De en hecho, Wattpad. los compré cuando los empezaron a comercializar ya físicamente, pues. Ok, ok. Gran Sí, red flag. sí, no, no, en realidad es bien interesante porque si te diste cuenta cuando los compraste, eh, no, no, no es lo mismo. No, no es lo mismo como eh, el libro en Wattpad con el nombre de Harry. Hay que Sí. decirlo, se llama Harry, que el libro ya en físico con otro nombre porque le cambiaron el nombre.
y sé que eso De se dice acuerdo, por temas legales. Entonces, si nos explicas un poquito cómo funciona ahí en ese caso, para que también, si en algún momento personas que escriben digital, que hacen fanfics y que usan nombres de personas, deciden publicar, pues sepan cómo esto lo pueden hacer, esto no, ojo con que los demanden las grandes de compañías acuerdo. musicales, porque si el mundo legal es duro, los mundos como musicales son mucho más exigentes con eso porque de verdad los afecta mucho como esas regalías. De acuerdo. ¿Qué pasó? En Wattpad estaba poco regularizada la situación y por eso tenemos bastantes ejemplares de fanfics de personas que utilizan nombres de personas considerablemente famosas, pues para atraer la atención de esa audiencia normal. Pero cuando se lleva, digamos, a escala de distribución y de ventas físicas, esta imagen pública de los artistas tiene también un peso patrimonial importante, es decir, su imagen vende. En este caso, eh, Harry Styles, me imagino, ¿verdad? Sí, 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 Harry Styles. Harry, pues él tiene unos derechos patrimoniales, así como los puede tener un autor de una obra literaria, lo tiene un artista en la industria musical, de solamente su imagen pública. Su imagen pública, lo que representa su rostro, su cara, su nombre artístico, tiene un peso importante en la industria musical porque hace referencia a una audiencia que ya lo conoce. Y en ese sentido, así como los autores literarios, también los intérpretes y los artistas tienen regalías por el uso de su imagen pública. Ellos también se lucran de eso. Por eso hacen comerciales, por eso hacen em, conciertos. Su nombre vende porque las personas los tienen en la conciencia colectiva. Y en ese sentido ellos también lucran de eso. Si quieren un autor utilizar el nombre de un artista famoso, también tiene que pagarle regalías a ese artista únicamente por su nombre y por su identidad en la industria. Entonces, yo diría y considero que cuando se hizo esta distribución física de After, lo que ocurrió fue, si queremos incluir el nombre de Harry Styles, tenemos que pagarle regalías porque su nombre va a llamar la atención del público y en eso se permea un poco el derecho y es parte de la situación de que el artista por su nombre llama audiencia y esta audiencia representa lucro. Y en ese sentido yo tengo que hacer una prestación económica por esta visibilidad que me da la obra, su nombre. Entonces por eso le cambiaron el nombre, porque pues primero pagarle regalías a Harry Styles, importante, yo creo que también sale muy costoso. Y segundo, se tiene que tener previa autorización del artista para utilizar su nombre. Sí, 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 sí. O sea, esto necesita también como que se acepte. Y por ejemplo, sí, lo que se hizo con After fue eso, pues ya no, lo que hablamos un poquito la vez pasada que hablamos también de fanfics, ya no se llamaba Harry Styles ni Harry, sino que se llamaba Henry, que era como, así se puede publicar sin tener un problema con la industria musical, que es, por ejemplo, Ujú. que lo que pasó un poquito entre TikTok y Universal Music, que se agarraron, que se No, pelearon. y eso, sí, ese pleito legal también fue importante. Oye, y también no dejemos de lado, por ejemplo, lo que ocurrió con FlowGPT. Eso es el perfecto ejemplo. Cómo representa para una persona utilizar un tono de voz de un artista famoso. Ya ese tono de voz representa para ese autor pues muchísima visibilidad. Cuando vimos estas canciones de Flow GPT, pues nosotros dijimos, este es Bad Bunny, este es Daddy Yankee, pero realmente no son ellos, pero captaron tanto la atención del público y esta canción se hizo famosa por utilizar, digamos, este tono de voz, este acento y demás de estos artistas famosos que Flow GPT se vio obligado a bajar las canciones porque esta imagen pública representa en términos legales un peso importante y una protección pues considerablemente mayor cuando se trata de un artista famoso. Sí, 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 no, por ejemplo, la gente que decía como, ay, Bad Bunny, ¿para qué se pone bravo? Yo lo que hubiera hecho sería continuar la canción, pues en realidad es porque también la construcción de marca para ellos y la construcción de imagen ha sido un tema como largo y duro. Sí, No, no es como de la noche a la mañana los conocían, como son personas que de verdad se han esforzado y que, por ejemplo, muchos empezaron no.
como autores mismos, o sea, como artistas mismos, sino que, por ejemplo, muchos empezaron como productores, entonces llegar a ese punto de reconocimiento, pues es Es importante. duro y es un, Mira que ahí tenemos un problema importante legal porque en ese sentido, ¿cómo protegemos uno un tono de voz o un acento? A la fecha, siempre se tiene el problema de que la realidad va mucho más adelante que la normativa. Entonces, la normativa normalmente tiene que seguirle el paso a la realidad. Nosotros hace unos años no teníamos ni siquiera en nuestra cabeza se nos pasaba que iba a poder haber un software, una inteligencia artificial que pueda recrear mi acento, mi tono de voz, la manera en que hablo, y aparte de eso, que lo haga de una manera armónica y con un ritmo musical que pueda tener, que pueda pegar, digamos, por así decirlo, en la industria musical. No lo teníamos plasmado. ¿Cómo vamos a proteger un tono de voz? ¿Cómo vamos a proteger un acento? Eso a la fecha, digamos, no se tiene, pero sí se tiene una protección importante en la imagen pública cuando el consumidor identifica un tono de voz o un ritmo de más con un artista, esto ya es una imagen pública que tiene que ser protegido y no solamente protegido, sino que si yo lo quiero utilizar, yo tengo que pagar y aparte de eso tengo que tener autorización para, para reproducir, digamos, el nombre, la música, todo lo que tenga una identidad con algún artista. sí, también súper, súper importante, porque también, pues si nos explicas un poquito más de cómo funciona, o sea, qué protege en realidad los derechos de autor y la propiedad intelectual, porque, por ejemplo, uno puede decir como ideas sueltas, muy buenas ideas, pero pues eso pasa lo mismo que con la voz, es muy difícil probar que la idea es tuya, es muy difícil probar que la voz es tuya, entonces, ¿qué es lo que protege los derechos de autor y la propiedad intelectual en sí? Como te comenté, los derechos de autor no protegen ideas abstractas. Es decir, si tú un día en la casa estás sentada y se te ocurre, uy, voy a crear un libro que trate de esta idea hasta que no sea materializada y que constate alguna relación contigo como autora, no tiene ninguna protección legal. Las ideas o los conceptos abstractos, por así llamarlos, o generales, no tienen una protección. Por eso se pide que en materia de derechos de autor esta idea venga materializada en una obra artística, en una obra científica, en una obra, llámese literaria, artística o de software incluso. Esto tiene que tener una materialización y en ese sentido las ideas no son protegibles, sí aquellas ideas que son materializadas en alguna obra. Ok, ok. Sí, entonces para que quede aquí súper claro, como ideas abstractas, como todo lo que está suelto, no se protege, tiene que estar compilado, tiene que ser original y tiene que existir como, de alguna manera, como más tangible, y no como De acuerdo. Y la... aunque Dime. sí, perdóname, se me cortó. Pero aunque si bien la protección surge desde que se crea esta obra, es importante registrarla. Ustedes no saben de pronto en el futuro qué controversia legal se les pueda presentar, o que mi primo me quiso robar el libro que yo tenía guardado por allá, o que, no sé, lo que sea, mejor regístrenlo y dejan un elemento en materia legal, se les llama elemento probatorio. Si yo tengo registrada mi obra ante la entidad competente, en este caso, como ya les dijimos, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se presume como cierto el hecho de que esa obra es tuya, porque tú la registraste previamente. Entonces, ese es el consejo para todos. Sí, escuchen, escuchen consejos de una abogada, eso no es tan sencillo de tener. Si ustedes van a tener de pronto la obra por allá guardadita, uno no sabe, por favor, regístrenla. Sí, 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 es súper importante. Quiero preguntarte también, ya que hablamos un poquito como de mientras el autor esté vivo, ¿qué pasa cuando ya pues el autor muere? ¿Qué pasa con sus derechos? ¿Qué pasa con sus regalías? ¿Qué pasa con todo eso? Ah, bueno, te comento, en materia de derechos de autor, la protección de derechos de autor va hasta la vida del autor. Es decir, si por ejemplo yo creo un libro y fallezco hasta los 85 años, la protección de este libro va a durar hasta los 85 años. ¿Qué pasa? Cuando uno fallece, estos derechos de proteger la obra se transmiten a mis herederos. Entonces, herederos en materia de la legislación colombiana viene siendo
o mi pareja, mi cónyuge, o mis hijos, o a falta de cónyuge y de hijos vienen siendo mis padres y a falta de padres, mis hermanos y demás. Bueno, mis herederos tienen la facultad también de obtener un provecho económico de esta obra. Esto depende de cada normativa y cada legislación. En Colombia se mantiene 80 años después de la muerte del autor. En diferentes países puede ser diferente, pero en materia de Colombia tenemos este término. Eso, por ejemplo, eso fue, por ejemplo, lo que ocurrió, no sé si te enteraste, eso fue como al año, en el 2020, sí, eso fue como el año pasado, en el 2023 que pasados los 80 años de la protección legal que tenía Mickey, se volvió de dominio público. Una vez ocurre, digamos, este término de protección, este concepto y esta idea materializada en o una obra, en este caso Mickey, pasados los 80 años, se vuelve de dominio público. Entonces, por eso, no sé si de pronto pudiste ver que empezaron a sacar muchas reproducciones, perdón, producciones cinematográficas utilizando Mickey y lo mismo con Winnie Pooh, que también ya superó su término legal de protección y se vuelve de dominio público. Eso ocurre. Sí, pues vi que este año, por ejemplo, hay muchas cosas de Mickey y por aquí me puse a chismosear y es porque literalmente el 1 de enero de este año ya Ujú. se cumplió el término como de protección. Pues Walt Disney murió hace mucho, pero pues, Hace mucho tiempo. ajá, pero lo que nos decía Ana, esos derechos le quedaron a la familia de Walt Disney y ya este año ya dejan de lucrar con Mickey Mouse, entonces la gente estaba muy feliz porque Mickey Mouse Claro, y fue es dominio público porque es un personaje muy icónico, entonces es muy sencillo sacar mercancía de Mickey Mouse y que la gente lo compre. hay un imperio creado a base de Mickey Mouse. Sí, o Entonces, sea, sí, esto se vuelve dominio público y hay empresas que se dedican a revisar qué tipo de imágenes ilustrativas en el mercado pueden ya volverse de dominio público para poder lucrar con ellas. Ya no es un lucro de únicamente facultado por los herederos, sino también de cualquier persona que desee utilizarlos si pasa el término legal. sí, por ejemplo, yo sé que en términos literarios, la autora más reconocida pues de toda esta situación es Jane Austen y Jane Austen perdió sus derechos hace, como en el 2006. Y por Ujú, eso es que uno ve tantas ediciones de Jane Austen, de tantas editoriales y de tantas formas, y ve que Orgullo y Prejuicio sale de tantas maneras, ujú, porque esos derechos, como la protección de sus derechos, se perdieron hace ya varios años. Y lo que acá pasa es que, por ejemplo, uno ve que los libros editados tienen derechos, pero es porque no se constituyen sobre Jane Austen, sino por ujú. eso tienen prólogos tan largos. Claro, Y por eso eso, pasa. Cuando una idea representa lucro y cuando se vuelve dominio público, productoras, editoriales, incluso y pronto canciones, también industria musical, toman ese concepto para lucrar con él. Eso también ocurre mucho en la práctica. sí, 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 y como ya lo que protege literalmente las editoriales cuando sacan libros de Jane Austen no es a Jane Austen en sí, sino es como la crítica literaria o la parte editorial, como de nota del editor, que suelen ser bastante largas. Y lo mismo pasa como con los libros del Quijote. Por eso tienen Sí, análisis y libros como gordos y que uno dice como, pero ¿por qué el libro es tan grande? O sea, qué putas, no era tan grande. Sí, esto sí. tiene mucha letra chiquita. ¿Por qué? Pues porque sobre eso es sobre lo que se está constituyendo el derecho como de protección y que la editorial dice como, esta edición es única e irreproducible por alguien más que no sea yo. Ujú, Es por así eso, porque el resto pues es libre, o sea, el Quijote, la Celestina, el Mío Cid, todos esos libros son libres de derecho, como que se pueden comercializar libremente, pero cuando tengan esas notas y eso, es lo que los hace únicos. Por ejemplo, el Fondo de Cultura Económico, el libro del es. Quijote es precioso y tiene una nota explicativa gigante y es un libro carísimo y es un Ujú, libro corto para lo que en realidad es el Quijote. sí, así es. Le pueden hacer modificaciones con el tiempo si el término legal se los permite. Y eso pasa muchísimo, sí.
Sí, 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 no, lo permite muy bien y sobre todo por eso mismo, como que si ustedes se ponen a chismosear y explorar la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, no es solo como que uno constituya una obra original y ya como hecha una vez, sino que se puede editada, reeditada, reimpresa en otro formato, o sea, tienen muchas derivaciones en la página que uno dice como, ah, Sí, yo no tal cual. sabía. Sí, Hasta programas de software se pueden proteger por este medio. sí. Obras artísticas, literarias, software, incluso científicas también. Sí, 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 sí. Quiero preguntarte como curiosidad que me causó risa en un momento cuando estaba viendo todos estos temas en clase y es, ¿uno puede proteger sus apuntes de la universidad? Bueno, eso es un tema importante porque los apuntes en las universidades tienen una conexión importante con lo que viene siendo cátedra. Entonces, todos los términos legales de cátedra, o sea, tus apuntes no solamente surgen por tu intelecto humano, surgen también por una cátedra que dispone el profesor docente. Y en ese sentido, los derechos de cátedra recaen sobre el profesor y no sobre el estudiantado. Em, pero, ¿te refieres en términos para comercializar con los apuntes o para protegerlos? Como en ambos puntos, como para protegerlos y, por ejemplo, si algún loco dice como, no, pues yo voy a hacer un libro de todos mis apuntes de la universidad, ¿cómo lo voy Eh, a mandar a imprimir? Lo voy a mandar a fotocopiar. No, no funciona tan así por lo que te comento. Estos apuntes, los derechos de autor pretenden proteger estas creaciones propias del intelecto humano. Esto requiere que la obra sea producida por algún desarrollo neurológico propiamente mío para materializarlo. Los apuntes normalmente son la reproducción de una cátedra que expone un docente y en ese sentido el docente es el que hace esta producción del intelecto humano para transmitírsela al estudiantado. Esto normalmente está regulado por parte de las universidades o de los colegios quizás, pero sé muy bien que las universidades sí tienen un reglamento estricto en materia de derechos de autor, en donde es la universidad quien va a ser, digamos, el titular de todos estos derechos de autor. Que sean expuestos por parte del docente. Y en ese sentido, ni el docente ni el estudiante puede digamos, lucrar de alguna clase a la que haya participado, porque no es producto de su intelecto humano. No, pues Ana, muchísimas gracias por haber venido al podcast, por habernos ilustrado con tantos conocimientos legales, por habernos sacado también de muchas dudas que yo sé que salen en este proceso editorial y otra vez por explicarnos cómo funciona más específicamente en nuestro lindo país, que es donde estamos ubicados ahorita. Muchas, muchas gracias. No sé si tú le quieras decir algo a las personas que estén en este proceso de, pues, dar el paso a publicar y a compartir su arte. Pues, bueno, primero dar muchas gracias por el espacio y darme la oportunidad de participar. Y pues a las personas que nos estén escuchando, yo les recomendaría un poco llenarse de conocimiento, leer, digamos, en generalidad, de qué protección o a qué protección puedo yo pretender con una obra artística que yo crea. Entonces, pues les recomiendo no hacer la lectura, de pronto preguntarle también a personas que sepan que tienen un poco de conocimiento legal, porque hoy en día todo se protege. Ya ven que hasta las obras producto del intelecto humano se pueden proteger, los bienes inmateriales se protegen porque tiene peso patrimonial. Normalmente siempre se protege lo que tiene peso patrimonial en el mundo del derecho. Entonces no dejen pasar eh, el registro, como ya les dijimos, no dejen pasar, digamos, esta lectura breve de la normativa que hay, la que ya les comenté, revisen las resoluciones por parte de Comunidad Andina, decisión 351, si les interesa ya no propiamente como derecho de autor, sino quizás una materia de propiedad industrial, que puede también ser un capítulo si así lo desean, de propiedad industrial, llámese patentes, llámese modelos de utilidad, diseños industriales y demás. Esto también tiene su protección legal y pueden revisar también la decisión 486 de la Comunidad Andina en materia de Colombia y preguntar, preguntar, preguntar antes de hacer cosas porque los puede salvar de pleitos. Listo, no, muchísimas gracias, Ana. En serio,
has iluminado a seres que están empezando en este mundo. Y nada, gracias por escuchar este capítulo. Cualquier cosita en este, no vamos a dejar una dinámica de qué han hecho, sino un espacio para que hagan sus preguntas y sus comentarios que tengan con respecto a los temas de derechos legales, de publicación digital, de publicación tradicional. Y se los estaremos contestando por nuestras redes sociales. Entonces, Ana, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes por seguir escuchando el podcast y cada día formar una comunidad más bonita en Spotify.